Para nosotros es una verdadera oportunidad de llevar adelante, de llevar nuestras propuestas, nuestras ideas, y además saludo en los términos que está planteada la jornada, porque para nosotros la jornada tiene que ser esencialmente esto, la posibilidad de comunicar nuestras ideas, en el acuerdo o en el desacuerdo, pero por lo menos tener claro hacia dónde apuntamos cuando en nuestro caso hablamos de Canelones, y también vamos a hablar de lo que entendemos nosotros tiene que haber una confluencia y una articulación entre Montevideo y Canelones y el gobierno nacional. Como saben, el Frente Amplio ha resuelto en distintos departamentos, en Canelones también, la multiplicidad de candidaturas con un programa único, y eso hace a que tengamos la posibilidad de presentar con una propuesta original común, con un programa de desarrollo que hemos elaborado durante algunos meses con técnicos y con referentes y con participación amplia de distintas regiones del departamento, pero a partir de ello y con ello, tomando como base, por supuesto, una guía programática, hacer énfasis distintos que quizás tienen que ver con las características de cada quien, de los candidatos, pero que creemos tenemos que priorizar y, ¿por qué no?, con la característica y la historia de cada uno de nosotros. En nuestro caso, ustedes saben, cumplimos este febrero 20 años como parlamentarios y 10 de ellos han sido en la oposición y 10 desde el gobierno. Esa perspectiva de haber estado 10 años en la oposición y 10 años en el gobierno, sentimos que nos puede dar la perspectiva, para usar la misma palabra, de cómo abordar algunas cosas, la experiencia de saber los límites, de haber vivido la época de decir, bueno, vamos hacia tal lado, y también la época de tener que administrar o ser parte de un gobierno nacional o departamental, obvio, desde el rol que la ciudadanía nos ha determinado, que es el Parlamento Nacional hasta ahora. Y a partir de esa experiencia de estos 20 años, es que en el Frente Amplio decidieron que nuestra candidatura era una de las candidaturas que podía llevar adelante el Frente Amplio, y con ese bagaje de haber estado dialogando con los partidos, tratando de buscar acuerdos, tratando de buscar consensos tanto de la oposición como del gobierno, y basados fundamentalmente en un trabajo territorial, de haber recorrido y recorrer el departamento de Canelones durante los 5 años, intentando conocer la realidad y sobre todo a la gente de Canelones. En función de eso es que hemos intentado hacer este tipo de trabajo de cercanía y de llevar adelante propuestas que entendemos tienen que ser rumbos generales a los cuales debemos referirnos en los próximos 5 años y, por qué no, proyectar más. Y en esa circunstancia nos ha tocado conversarlo con Daniel en varias oportunidades, porque es parte de lo que creemos tenemos que ver en los próximos 5 años, y quizás también de revisar, de corregir, y en algunas circunstancias también de profundizar políticas públicas que hemos desarrollado en estos 10 años de administración. Para ello hemos señalado 2 grandes pilares que entendemos son los que deberían guiar nuestro trabajo desde Canelones y en la región. El primero de ellos lo hemos llamado una concepción metropolitana de gestión, y el segundo tiene como pilar fundamental la descentralización también de la gestión y de los servicios en el departamento. Cuando señalamos el tema del área metropolitana, estamos planteando una cada vez más creciente necesidad de coordinar las políticas públicas entre Montevideo y Canelones y con el gobierno nacional para mejorar la eficiencia y la eficacia de las acciones a desarrollar, compartir las soluciones y la baja de costos económicos y buscar fundamentalmente un impacto directo
en el 60% de la población al menos que reside en esta región del Uruguay. Entre otros, y solo lo vamos a mencionar, pero es uno de los puntos fuertes que tenemos que tener de la concepción nacional y metropolitana, tiene que ver con la situación del río Santa Lucía, sus efectos y la importancia que tenemos para el futuro, con esto que hace tiempo que lo tenemos como un problema, pero que en realidad es una cuestión que nos interpela y nos va a interpelar en la perspectiva. Cuando nos referimos al área metropolitana, entendemos que hay que comprender la realidad en que vive la gente. Por eso hicimos referencia a conocer a la población y a focalizar en ella los temas. La población de Montevideo y Canelones, sobre todo la de Canelones, tiene un ida y vuelta muy fuerte hacia la capital. El concepto de la movilidad es un concepto que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Y si queremos hacer políticas públicas, en este caso de la Intendencia de Canelones, y en general, quienes nos dedicamos a la actividad política, a lo que decía en comienzo del siglo XX, a la cosa pública, tenemos que tener bien claro que el foco principal es mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y no es otro. Y para ello hemos tratado de dar ejemplos de lo que puede ser una concepción metropolitana de gestión. Y dentro de la concepción metropolitana de gestión hemos elegido el tema del tránsito y el transporte. Y dentro del tránsito y el transporte hemos referido como una de las necesidades importantes para resolver ahora y para mirar en perspectiva lo que son las vías de comunicación, en particular en el eje de Ruta 5 Sur-Oeste. Estamos hablando de La Paz, Las Piedras, Progreso y lo que une con Colón y el resto hacia Graciada. Hemos hablado de lo que es el corredor General Flores y la zona de Toledo Chico y Beloni. Hemos hablado también de lo que es un problema a resolver, que refiere fundamentalmente a la situación de Ciudad de la Costa y su conectividad con Montevideo. Y para empezar por esto último, hemos planteado públicamente la necesidad de generar una vía rápida entre, por ejemplo, El Pinar y lo más al centro de Montevideo posible. Eso tiene como un criterio básico, es decir, si planteamos una obra, si queremos proyectar hacia el futuro, esto no podemos hacerlo desde Montevideo y pensando en Montevideo, y no es que ponga un pie en Montevideo, ni desde Canelones exclusivamente. Lo tenemos que pensar desde ambos departamentos y con una visión nacional. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar algunos errores cometidos y pensar en esa región con una lógica que es la lógica que se moviliza la población. Y eso, sin duda alguna, tenemos que ver con 4 sostenibilidades. Primero, una sostenibilidad técnica. Quizá mañana nos puedan preguntar cuál es la solución en particular para un corredor que vaya desde Yanatayo hasta Avenida Italia. Bueno, la primera sostenibilidad tendrá que tener una sostenibilidad técnica fuerte, sólida. Segundo, una sostenibilidad desde el punto de vista económico-financiero. No estamos hablando de una obra que tenga que ser ni de corto plazo, ni de financiación directa de las intendencias o del gobierno nacional. Tiene que tener una mirada de un apoyo nacional de Canelones, de Montevideo y obviamente apelando, cuando hablamos de proyectos de esta envergadura, a la sostenibilidad también de compromisos multilaterales. Si es que pensamos proyectar hacia adelante en el futuro algo que tarde o temprano va a golpear la realidad nuestra. O cambiamos el tema del tránsito o trabajamos sobre esto, o tarde o temprano Montevideo y Canelones en algunas regiones colapsan. Y no vamos a prometer ni a comprometernos para soluciones inmediatas en esto, pero si no damos los pasos en forma acordada, articulada y proyectada, con una sostenibilidad técnica, económica en el proyecto, medioambiental, con sostenibilidad social, con empoderamiento de la gente del uso de lo que proyectamos y también con una sostenibilidad política,
Y cuando digo política, a veces suena el tema de política de Estado, y todos los que estamos acá sabemos lo que queremos decir cuando hablamos de política de Estado. Pero esto es un acuerdo que sí lo incluye, pero que fundamentalmente tiene que ver con decisiones que los partidos políticos o quienes están en la administración tenemos que mirar mucho más allá de la pertenencia partidaria como algo que tenemos que resolver sí o sí, administre quien administre tanto Canelones como Montevideo, de aquí a 20 o 30 años. Porque esa es una proyección en los términos que estamos planteando. Pero junto a ese tipo de mejora de tránsito, y quienes trabajan en las empresas vinculadas al transporte público nos lo han planteado, para mejorar el transporte tenemos que mejorar el tránsito, y eso es un dato de la realidad, es que sin duda vamos a tener que ir a algunos cambios más operativos, más concretos, que hacen al transporte público. En cuanto al transporte público, por un lado, tenemos que ir gradualmente al boleto metropolitano extendido, a ver como una realidad toda la área metropolitana para tener gradualmente los mismos derechos y posibilidades quienes están en la área más cercana de Montevideo con el centro de Montevideo. Trabajar también para tener, en el caso del departamento de Canelones, algunas cuestiones referidas a la inclusión tecnológica. En Montevideo ustedes tienen una aplicación en los celulares que te dicen a tal o cual hora va a llegar o va a pasar tal ómnibus. En Canelones aún no lo tenemos y estamos muy cerca. Entonces la inclusión de tecnología para la previsibilidad en este sentido nos hace a la mejora en la calidad de vida de la gente, a los términos de la seguridad, a los términos de poder llegar a un mejor uso del transporte público que es operado, por supuesto, por privados. Hablamos también de ir a una solución multimodal, estudiando, no es solo el tema del transporte público ómnibus y demás, están también el tema de los ferrocarriles y ver la posibilidad de articular con ese tipo de servicios. Sabemos que eso también es una decisión nacional, pero esas decisiones nacionales, si no se articulan con Montevideo y con Canelones, a la larga no son buenas decisiones para la gente. La posibilidad también de combinar servicios. Existe la combinación en empresas interdepartamentales y existe a nivel de Montevideo, pero no existe con empresas de Canelones que después deban tener continuidad en el servicio y en el transporte de la gente hacia Montevideo. Es decir, hay cambios que tenemos que hacerlos conversando con las empresas involucradas, con las intendencias, con la sociedad civil en su conjunto y buscar algún tipo de transformación en ese sentido. También en cuanto a los refugios que hacen a la gente, a la vida de la gente. Ustedes, algunos de ustedes, o trabaja o vive en la región de Ciudad de la Costa, bueno, o en otras áreas. Los refugios, en Canelones en particular, es una de las cuestiones que tenemos que solucionar. Hoy día hay gente que está esperando cada día, cada mañana, cada nochecita en refugios o inexistentes o en condiciones aún deplorables. Y eso hace también a la calidad de vida de nuestra gente. Pensamos también para la mejor relación entre Montevideo, Canelones y el transporte interno del departamento, que es una de las cuestiones más difíciles de solucionar, generar en al menos 3 puntos del departamento 3 mini terminales en la región de Las Piedras, en la región de Sauce y en la zona de Pando, que nos permitan generar y tener otro tipo de sinergia, otro tipo de relación entre el tránsito interno y el que va hacia Montevideo o desde Montevideo a Canelones. Y en cada ciudad, en algunas existe, en el departamento, estamos hablando de promover lo que se llama el boleto ciudad, o lo que denominamos el boleto ciudad, que son trayectorias de 4 kilómetros que hay en algunas ciudades para fomentar el transporte público, para que cada vez utilicemos menos medios privados, al menos en las localidades, en determinadas localidades. Estoy pensando en lugares, por ejemplo, como Canelones Ciudad, como Pando, como Suárez,
como Santa Lucía, lugares donde existen una mancha urbana determinada que la gente recurre generalmente a motos, a autos, y obviamente lo saludable que es andar en bicicleta, tener bicicenda, que debería ser lo ideal, en lugares de escasa dimensión desde el punto de vista geográfico, pero cierta concentración, como tiene Canelones. Ustedes no se olviden que cuando hablamos de Canelones, estamos hablando de 500.000 habitantes, estamos hablando de 120 poblaciones de más de 2.000 habitantes y estamos hablando de 30 municipios. Por lo tanto, articular políticas públicas metropolitanas que refieren a la capital con políticas internas que hacen a la conectividad y a la vinculación entre las distintas regiones del departamento es una tarea que realmente no siempre se ve con la riqueza, la diversidad y a veces la problemática que opera en el departamento. Nosotros, en ese sentido, hemos tenido 10 años de gobierno de Frente Amplio. En estos 10 años de gobierno de Frente Amplio sentimos que hemos avanzado en muchas áreas y en muchos campos, y en particular desde nuestra posición. Nosotros sentimos todo lo bueno y todo lo malo que hayamos hecho como parte de nuestro gobierno, y también sentimos que desde una posición frente amplista podemos interpretar y podemos ver las necesidades de mucha gente del departamento de Canelones que, queriendo una nueva administración del Frente Amplio, nos piden, nos reclaman o quieren tener nuevos énfasis en el gobierno, puntos de vista distintos, perspectivas distintas. En cuanto a las políticas territoriales, estamos hablando de la profundización de los procesos de planificación con una visión de desarrollo dinámico de los territorios. Eso tiene que ver con algunas regiones del departamento donde ha habido, por suerte y por buena voluntad de las autoridades nacionales y departamentales, esto es una política económica dinámica que ha mejorado la actividad del país, y un trabajo para focalizar, por ejemplo, en el eje Ruta 101 y 102, o la Ruta 8, o la zona oeste de la Ruta 48 y la Ruta 5 al sur, lugares de desarrollo productivo. Bueno, ahí el compromiso nuestro es profundizar una concepción dinámica de los territorios, de una nueva definición de zonas diferenciadas de uso del suelo en cada una de ellas. Ustedes saben, los que tienen que invertir, los que trabajan en el departamento, que el uso del suelo y la definición de suburbano, urbano, rural, hace muchas veces a la planificación y a la posibilidad de desarrollo de algunas regiones. Previsión de obras y servicios acorde al uso propuesto en cada zona, equilibrios territoriales en inversión pública, servicios, y uno de los aspectos que también tiene que ver con un tema nacional que se está desarrollando en Ciudad de la Costa, y esperemos poder acelerar la aplicación de las licitaciones y el desarrollo en otras zonas del departamento, en particular el eje La Paz, La Piedra, hacia el saneamiento. Canelones es uno de los departamentos que tiene mayor atraso histórico en el saneamiento del país. Si mi memoria no me falla, estamos hablando de un porcentaje de más o menos un 17% del territorio con saneamiento. Y estamos hablando de 500.000 personas. Ustedes no saben cómo afecta eso, por ejemplo, las políticas de vivienda. Cuando vos tenés jóvenes, sobre todo, que hay tierra, hay espacio físico, hay posibilidades de financiamiento, porque hay políticas públicas de vivienda, pero no tenemos solucionado el tema de saneamiento. Entonces, si vos no tenés saneamiento resuelto, te dificulta la aplicación. Y eso sucede también con las interpretaciones que se hacen relacionadas, desde el punto de vista técnico, por supuesto, a soluciones alternativas. Porque a veces cuando vas a piletas de decantación o similar, ya tenés que pensar en más tierra, más espacio y más costos. Entonces, si será un punto estratégico el desarrollo del saneamiento en el país, y en particular para Canelones. Con respecto también a las obras de infraestructura que se nos plantea, es claro que es una de las prioridades que tenemos. Sabemos que todavía hay un déficit importante en obras de infraestructura.
sabemos que hay población, en particular de algunas regiones, donde nos reclaman una mayor equidistancia entre los tributos y los servicios que damos, y hay un compromiso obviamente de profundizar y trabajar en ello, sobre todo en el tema del mantenimiento y buscar el mejor financiamiento para poder realizar más obras. Cuando uno toma un micrófono, no lo digo solo en auditorios como este, sino en general, y en cualquier campaña electoral, puede tener la tentación de hacer compromisos, porque la palabra promesa está un poco devaluada, de decir cosas que mañana pueden no sostener, y no van a escuchar en nosotros una sola frase en esos términos. Nosotros sabemos que hay limitaciones presupuestales y que esas limitaciones presupuestales son las que determinan planificar en serio un departamento. Somos conscientes de ello. Ahora bien, también tenemos claro que el departamento tiene niveles importantes de morosidad, cercanas al 35%, que nos va a trabajar más ágilmente, de forma más eficiente sobre ello, la posibilidad de igualar a los contribuyentes que siguen sosteniendo al departamento con sus tributos, con quienes no lo hacen, y en algunas zonas, en particular en Ciudad de la Costa, intentar tomar el riesgo y asumir que hay cosas a revisar, en particular lo referido a la zonificación y a las alícuotas que aplicamos a algunas viviendas. No estamos hablando, como se acostumbraba hace 20 años en el departamento, que había una campaña electoral y el vecino le decía: esperá la elección, que viene la amnistía, no pague nada. Eso por suerte está desterrado, eso atenta contra cualquier sostenibilidad de cualquier proyecto serio. Nosotros no estamos planteando eso, sí estamos planteando un esfuerzo importante a la hora de captar ese tipo de trabajo. Me quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos, tengo un poquito de agua. En cuanto a las políticas institucionales, nos mueve sobre todo la profundización de la modernización de la gestión. Canelones ha avanzado con el expediente electrónico, eso es un dato muy importante, pero todavía hay gente que te dice cosas muy de la vida cotidiana. A ver, desde el podado de un árbol o simplemente un trámite similar, donde vos vas, haces el trámite 1, 2, 3, 4, muchas veces y no hay una respuesta inmediata. El que tengamos la posibilidad de que del punto más lejano, el municipio más lejano, hablábamos hace un rato con unos amigos de acá, lo que podría ser Miguel Montes, bueno, que vos tengas la posibilidad, con la que te da la tecnología hoy y con una capacitación permanente del personal de la Intendencia, de resolver cada vez más cuestiones en cada municipio, hace también a la calidad de vida de la gente. Porque cuando hablas de transporte y el tiempo que ponemos en ir y venir del lugar de trabajo o de estudio o del deporte en nuestra casa, cuando hablamos del tiempo que ponemos en nuestra vida en los trámites que hacemos, estamos hablando de trabajar sobre una de las cuestiones que sentimos más valor a la gente, que es el tiempo en que ocupa su vida y qué hace uno con respecto a ello. Ampliar los servicios online, como decíamos, involucrar, y en esto me quiero detener un instante, a los funcionarios en la gestión y en el cambio de modalidad. Acá la relación intendente-intendencia con funcionarios, ustedes saben que es uno de los temas que en la opinión pública parece como más conflictivos. Si nos preguntan hacia qué queremos apuntar, y bueno, queremos apuntar a que los funcionarios sean socios estratégicos de la gestión. El gobierno gobierna con un programa que lo vota la gente. Pero de ahí en adelante hay una cantidad de cosas que queremos lograr. Yo veo, y no me canso de ver, cómo funcionarios de algunos entes autónomos, que vamos a decir, sí, son los top, pero hay gente que trabaja en Antel, en UTE o en ANCAP, o que el presidente de ANCAP,
los tipos te dicen, nosotros somos de ANCAP. Y el tipo se jubiló, así que en ANCAP hicimos tal cosa. Y bueno, el lograr que el funcionario de la Intendencia, el funcionario municipal, se sienta orgulloso de la función, que se sienta orgulloso de lo que está haciendo, que se sienta parte de un proyecto que no es el proyecto de los funcionarios, sino del gobierno que dijo la gente, pero que sea parte de eso, que se sienta orgulloso en su función. Sé que es un cambio cultural, que no es de corto plazo, pero que es un cambio cultural al cual tenemos que tenerlo como meta y trabajar. Después, desde el punto de vista del desarrollo de las institucionalidades, hablábamos de los municipios, la diversidad de ellos. Sentimos que los municipios son espacios donde poder desarrollar ciudadanía en cada región desarrollando las potencialidades de crecimiento que puede tener ese municipio y también, por supuesto, todo lo que supone, como decíamos recién, a los mejores servicios. Para finalizar, porque me quedaban 10 minutos, en las políticas sociales, obviamente hacer mayor esfuerzo en inclusión. En algunas ciudades de Canelones estamos mejorando con el tema de las rampas. Las rampas sí tienen que ser a los lugares de acceso público, pero también en algunos estratégicos privados, como pueden ser centros de salud privados, donde no hay, y eso hay que trabajarlo bastante más. El ir logrando mejoras también con respecto al transporte. En Canelones tenemos el transporte sin costo, no digo pase libre porque eso es una cosa que da para otras historias, pero sin costo para las personas que se hacen tratamiento en Montevideo. Tenemos el pase sin costo en el departamento, tenemos que lograrlo a nivel interdepartamental. No estamos hablando de una cuestión enorme de gente, es un público muy focalizado, son poca gente que tiene los mismos derechos que nosotros y menos oportunidades. Estamos hablando de la necesidad de promover la coordinación en los 3 niveles de gobierno, el nacional, el departamental y el local. Sin duda la seguridad es otro de los aspectos que queríamos señalar, pero como nos quedan 10 minutos no lo vamos a poder desarrollar. La seguridad es uno de los temas que antes se veía como exclusivo del Ministerio del Interior. Creo que de la Intendencia, con el tema de los espacios públicos, su mantenimiento en buen estado, su empoderamiento de la gente, profundizar el alumbrado y la articulación de los servicios de transporte que hablamos, podemos mejorar y colaborar. Pensamos en más ciudades con mayores cámaras, como tenemos por ejemplo en Las Piedras o en otros puntos. Canelones puede ser un lugar donde, como hay varios centros poblados, desarrollar políticas focalizadas en este sentido. En el deporte podríamos hablar de muchas cosas, pero le tiro una idea que me la tiró un amigo y que no es solo de Canelones, que es del área metropolitana. Ustedes vieron que para el Parque Roosevelt hubo una serie de propuestas. Ojalá dentro de algún tiempo logremos tener para nuestro país algún centro de alto rendimiento para los deportistas y, por qué no, el Parque Roosevelt, que queda bien cerca de Montevideo y que esté en un lugar privilegiado, sea ese un lugar donde podamos soñar tener este tipo de proyectos. Les agradezco la atención. Gracias a todos.